La clase y compartir la pantalla. Bien. ¿Qué es lo que la clase pasada? Fíjense, a ver, ¿dónde arrancamos? La clase pasada comenzamos viendo circuitos equivalentes, es decir, seguíamos con el tema transformador, ¿sí? Y habíamos visto, prácticamente la clase pasada, cómo era esto de los transformadores prácticos o reales, le llamamos. Es decir, en un primer estadio, inicialmente habíamos comenzado, como lo hacemos la mayoría de los estudios, los distintos temas que van a ver a lo largo de la carrera, siempre en principio se toman estudios ideales, ¿sí? Teóricos o ideales, para luego, a partir, digamos, de analizar el comportamiento, de estudiar las leyes que los rigen y demás, pasar luego, a partir de esos estudios, de esos fenómenos físicos, que pueden ser fenómenos físicos, químicos en estado ideal, pasar a la realidad. En este caso particular de los transformadores, que es el tema que nos tiene abocado desde hace algunas clases a nosotros, no es ajeno a ello. Y de nuevo, hemos comenzado estudiando cómo es el comportamiento, cuáles son las leyes que rigen al transformador ideal. Y la clase pasada habíamos desarrollado el tema referente a qué pasaba con ese transformador cuando se pasaba del estadio ideal o práctico, ¿sí? a la realidad, ¿sí? Y habíamos establecido en primera instancia cuáles eran las principales diferencias que había. Habíamos planteado lo que era un circuito equivalente, ¿sí? De un transformador monofásico, ¿sí? Práctico o real de dos devanados en su esquema completo. Y luego, ¿sí? A partir de distintas consideraciones que fuimos haciendo, pudimos ver, mejor dicho, que se pueden, ¿no es cierto?, ir realizando algunas consideraciones. Por ejemplo, habíamos visto, por ejemplo, que en el caso de, habiendo definido lo que era la admitancia, en paralelo conectado del lado del primario, correspondiente básicamente a corrientes magnetizadoras que están presentes en la práctica en los transformadores, presentes por efectos de dispersión, en torno que no todo el flujo magnético iba a ser canalizado a través del núcleo, del camino magnético ofrecido por el núcleo, sino que va a haber parte de ese flujo que se iba a dispersar, tal como el nombre lo expresa, ¿no es cierto?, en el aire, y a partir de una corriente excitadora que aparece en escena, en razón de que muchas veces esa corriente excitadora decíamos que era un valor que en algunos casos puede llegar en transformadores de cierta calidad, ¿no? Pueden alcanzar a valores del 5% respecto de las corrientes nominales del transformador, para lo cual en ese caso a todas luces resultan despreciables, ¿sí? Y a partir de ello nos permitíamos, ¿no es cierto? Nos permitíamos, en función de ese bajo valor, hacer circuitos equivalentes, ¿no es cierto? Ya en donde podíamos anular esa admitancia en paralelo, en donde la corriente excitadora con ese valor dejaba de ser un tanto, digamos, resultaba despreciable, como decíamos, frente a la corriente nominal, y podíamos hacer ciertas simplificaciones de ese circuito equivalente, ¿sí? Todo esto es lo que habíamos visto hasta la clase pasada, ¿sí? Lo que nos toca continuar a partir de la clase de hoy es justamente profundizar un poco más respecto de el estudio de los transformadores, y sobre todo vamos a comenzar a ver, ¿no es cierto? En la clase de hoy vamos a comenzar a ver dos pruebas o dos ensayos que normalmente se hacen digamos, en los transformadores, ¿sí? Vamos a poner entonces, a ver, primero, para que quede ordenado la clase de hoy, miércoles 6 de octubre, ¿sí? Y en la clase de hoy, entonces, como decíamos, vamos a comenzar hablando un poco de pruebas
de cortocircuito y de circuito abierto de un transformador. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien hasta acá? Sí, profe, se ve y se escucha bien. Bien. Entonces, ¿qué son esto de las pruebas de cortocircuito y de circuito abierto? Lo vamos a plantear este tema directamente con un ejemplo práctico para que, digamos, donde vamos a poder aplicar todo lo que venimos viendo hasta ahora y de paso queden estos conceptos, ¿no es cierto?, que son fundamentales a la hora de los ensayos de los transformadores para que les quede un poco más claro. Vamos a plantear en primer caso, ¿no es cierto?, un problema número 1. Problema número 1 dice: la capacidad nominal de un transformador monofásico de 2 devanados es de 20 kVA. Después me dan las características de las tensiones del lado de alta o primario y del lado del baja o del lado del secundario de ese transformador. Y me dice que tiene 480/120 volts. ¿Qué quiere decir esa indicación? Que este valor, el primero que me indican, digamos, es del lado, la tensión del lado primario, bobinado 1. Mientras que el otro valor del 120 sería la tensión nominal del lado del bobinado 2 o bobinado secundario. ¿Sí? Y me da a su vez la frecuencia a la cual está trabajando o está, digamos, apto este transformador, ¿no es cierto? Está desarrollado para trabajar a una frecuencia de 60 Hz o 60 ciclos por segundo. Durante una prueba de cortocircuito, es la primera de las pruebas que vamos a ver, la prueba de cortocircuito, en donde se aplica la corriente nominal a la frecuencia nominal, Fíjense acá, ¿cuáles son las características que presenta este tipo de prueba de ensayo de un transformador? La prueba de cortocircuito, voy a aplicar corriente nominal a la frecuencia nominal, ¿sí? ¿A dónde? Al devanado o bobinado, al devanado primario o bobinado 1. ¿Cuál sería el devanado primario y bobinado 1 en este caso? El de 480 voltios. Exactamente, bobinado 1 y lo ponemos por acá. Vamos a aplicar por exceso de informe bobinado 1 o el de 480 voltios. ¿Sí? Con el devanado 2, con el otro devanado 2, el de 120 voltios, en cortocircuito. Ya lo vamos a dibujar para que nos vamos ubicando, ¿sí? Coma, obteniendo las siguientes lecturas, fíjense. Y ahí me dice que un voltímetro conectado del lado del primario de ese transformador, del lado del bobinado 1, me va a dar a mí un valor de 35 volts. Y que además un
un elemento, un instrumento conectado directamente, un batímetro conectado en el lado del primario de ese transformador, o del lado del bobinado 1, me indica una lectura de 300 vatios. ¿Sí? Esos son los datos que me da. Me pide, determine la admitancia en derivación, determine la impedancia equivalente, en serie, Z equivalente 1 igual a la resistencia equivalente 1 más J equivalente 1, ya vamos a ver bien qué es eso, ¿sí? Todo esto referido por los subíndices 1, referido al devanado 1. Referido al devanado 1. Y como dato me da, despréciese la admitancia en derivación. El hecho de que a mí me pida esto, que se desprecie la admitancia en derivación, según lo que vi anteriormente, ¿qué significa? ¿Qué significaba? Era básicamente que del circuito equivalente, cuando yo lo arme al circuito equivalente, a esta parte de acá, no la voy a considerar. ¿Y cuándo no la consideraba esa parte? Si ustedes recuerdan, cuando la corriente excitadora IE era despreciable. ¿Sí? Bien. Tengo planteado entonces el problema. ¿Cómo sería básicamente? Primero, lo primero que tengo que tener en cuenta acá es lo siguiente. Vamos a dibujar a mi circuito de mi tráfico, ¿sí? ¿Cómo sería? Fíjense. Vamos a tener por acá representado el bobinado 1. Por acá voy a tener representado mi bobinado 2. Voy a tener las marcas, ¿no es cierto?, de polaridad, estas que dijimos que son las señales normalmente que tengo en los extremos de la bobina, en uno de los extremos de la bobina, indicando los puntos de entrada y salida de la corriente. ¿Sí? Voy a tener el acoplamiento magnético simbolizado a través de dos líneas verticales, ¿sí?, entre medio de los dos bobinados, bobinado 1 y bobinado 2. Este entonces es mi transformador que tiene, fíjense, 20. Bobinado de alta, dijimos 480 voltios del bobinado 1, ¿cierto? Del bobinado 2, ¿cuánto tenía? Tenía 120 voltios, ¿no es cierto? Los 120 voltios lo tengo del lado del bobinado 2. Y este transformador maneja una potencia de 20 kVA. Esos son los datos que me dieron a mí del problema referido al transformador. Potencia nominal 20 kVA, 480/120 voltios. Y acá, por acá le anotamos los 60 Hz, que es la frecuencia de trabajo del transformador. ¿Sí? Bien. Tengo los datos referidos a la capacidad nominal. Hasta ahí entonces lo que yo puse son los datos de esta parte. ¿Sí? 2 devanado con esos valores. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué más me dice? Durante una prueba en cortocircuito, en donde se aplica la corriente nominal a la frecuencia nominal, ¿a dónde? Al devanado primario o bobinado 1. A ese, ¿sí? Y fíjense, seguimos leyendo y dice bobinado 1 de 480 voltios con el devanado 2, el bobinado de 120 voltios, ¿en cómo? ¿Cómo tiene que estar en esta prueba? Fíjense, en cortocircuito.
¿Cómo cortocircuito yo al lado del bobinado 2? Y bueno, pongo, si estos son los extremos del bobinado del transformador, ponerlo en cortocircuito significa unir con un conductor el lado del bobinado 2. ¿Sí? Y del lado del primario, ¿qué me va a quedar? Fíjense. Fíjense. ¿Qué pasaba con este dato de acá? ¿Qué es lo que me decía acá? Fíjense. ¿Qué tengo que despreciar en este transformador? Me dice que la corriente excitadora es despreciable, por lo tanto, la admitancia en derivación también va a ser despreciable. ¿Sí? Si es despreciable la corriente excitadora, volvemos al grafiquito que vimos anteriormente. ¿Qué me va a quedar? Si yo anulo la corriente excitadora que está presente normalmente en todo transformador, si esa corriente en este transformador que estoy analizando es menor del 5%, yo la puedo despreciar. ¿Y qué me va a quedar en el bobinado primario? Fíjense el dibujito ahí. Me queda esta resistencia, que era ¿qué? Era la resistencia que presentaba el bobinado 1, el bobinado del lado de alta. ¿Qué era esto? Era la resistencia del bobinado 2 referida al lado del bobinado 1 o al lado de alta. ¿Qué era esto? Era la reactancia de dispersión del bobinado 1. ¿Y qué era esto otro? Era la reactancia de dispersión del bobinado 2 referido al lado primario. Luego, a esta resistencia más esta resistencia, puedo ponerla como ¿qué? Como una resistencia equivalente. ¿Sí? Que va a tener un valor, lo vamos a poner por acá. Resistencia equivalente 1. ¿Sí? Y a la reactancia de dispersión, a la suma de estas dos en serie, ¿sí? A la suma de esas dos en serie, las puedo poner como una reactancia equivalente. De valor, esto lo vamos a borrar porque después a ustedes me parece que no les aparece bien. Vamos a poner resistencia equivalente 1 y acá vamos a poner un JX1 equivalente. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Cuál es la idea? Sí, profe, por ahora se lo he entendido. Bien. Una vez que yo ya tengo eso, por haber de nuevo despreciado la corriente en derivación, ¿sí? Me dice que este transformador, en este ensayo que le estoy haciendo, ¿qué es lo que pasa? Fíjense. Me da dos datos a mí. Me dice, por un lado, esto y me dice esto. Vamos con el primero de ellos. ¿Qué me dice? V1 35 voltios. ¿Qué sería V1 35 voltios? Y eso sería la lectura de un voltímetro conectado del lado 1, V1 igual a 35 voltios, ¿sí? Y que me va a estar justamente midiendo el valor de tensión que voy a tener, ¿no es cierto?, del lado primario de ese transformador. ¿Qué otro dato me dice? Que tengo un P1 de 300 vatios. ¿Qué quiere decir un P1? Un P1 es un batímetro, ¿sí? ¿Cómo lo voy a tener conectado a ese batímetro? Ese batímetro yo lo voy a tener conectado. ¿Se acuerdan cómo dibujábamos? Al batímetro. Era un instrumento, ¿no es cierto? Que lo podemos simbolizar. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. Supongamos que esta sea la representación del batímetro, ¿no es cierto? Con su bobinado de corriente y su bobinado de tensión. El bobinado de corriente, ¿qué hace? Toma corriente, interrumpe el circuito y conecta, y esa es la conexión del bobinado de corriente. Mientras que el bobinado de tensión va a tomar tensión de esa fase, digamos, y la va a contrastar, ¿no es cierto?, con este extremo del circuito. Y esa sería la conexión del bobinado de
tensión de ese batímetro. Y la P1, porque me va a estar midiendo potencia del lado del primario, va a ser igual a ¿cuánto? A 300 vatios. ¿Sí? Entonces yo acá ya tengo los dos valores estos de tensión, digamos, de tensión y de potencia, los dos valores de referencia que me dan a mí, ¿no es cierto? Luego de la interpretación de la lectura del enunciado del problema. Y finalmente, ¿cómo cierro mi circuito por acá? ¿Sí? ¿Con qué? Con una fuente de tensión que va a ser B sub 1. Una fuente de tensión sinusoidal. ¿Sí? Recuerden que acá algo muy importante en esta prueba, ¿no es cierto? ¿Qué me dice? Que en esta prueba de cortocircuito, la fundamentación de esto es que se realiza aplicando corriente nominal a la frecuencia nominal al devanado primario. Corriente nominal a la frecuencia nominal al devanado primario. O sea que acá en el devanado primario tengo, anoto, I1 igual a I nominal, la corriente del bobinado 1, ¿eh? Lo hago trabajar a corriente nominal y a la frecuencia nominal del transformador. ¿Cuánto es la frecuencia nominal de este transformador? En este caso es de 60 Hz. ¿Sí? Todo eso, ¿sí? Lo tengo que tener en cuenta en esto que estoy ensayando, que es la prueba de cortocircuito. De nuevo, repasando, ¿qué hago entonces en una prueba de cortocircuito? Se llama justamente cortocircuito porque cortocircuito el bobinado secundario, ¿sí? Y del lado primario voy a inyectar o voy a conectar una fuente de tensión de manera tal que voy a hacer circular por el bobinado primario la corriente nominal a la frecuencia nominal de ese transformador. ¿Sí? De esta manera aparece un bobinado de alta tensión y un bobinado de baja tensión, o bobinado primario y un bobinado secundario de mi transformador. Bien, una vez que yo ya tengo esquematizado todos los datos que me da, ¿no es cierto?, el problema, ¿sí? ¿Qué me pide que determine? ¿Cuál sería acá? Fíjense, determine la admitancia equivalente en serie ZX, Z equivalente 1 igual a resistencia equivalente 1 más J equivalente 1, ¿sí? Refería todo al devanado 1. Esa sería la incógnita de mi problema. ¿Sí? Recuerden que en este valor de resistencia equivalente 1, ¿sí? Tengo incluida ¿a quién? A la resistencia del bobinado 1, ¿sí? Las anotamos acá. Acá tenemos, copiamos estas, ¿sí? La resistencia del bobinado 1. R equivalente 1 es R1 más la resistencia del bobinado 2 referida al lado primario a través de la relación de transformación, que era la expresión que habíamos visto la clase pasada, eso elevado al cuadrado. ¿Dónde lo tenemos a eso? Aquí. Este es el valor correspondiente a la resistencia del devanado 2 referido al primario, ¿sí? Mientras que la reactancia de dispersión, ¿sí? Es la reactancia de dispersión del primario más la del secundario referida al primario, ¿sí? El X1 equivalente, X1 equivalente va a ser igual a ¿qué? Al J X1 más J, ¿qué cosa? Esto de acá, ¿eh? N1, N2 al cuadrado, X2. ¿En dónde? De nuevo, esta es la reactancia de dispersión del bobinado 1. Y esta es la reactancia de dispersión del bobinado 2 referido al bobinado 1. Bien, listo, ya lo tenemos entonces esquematizado a lo que es el circuito equivalente de este transformador que en esta prueba de cortocircuito. Lo primero que vamos a
calcular, lo primero que vamos a calcular es, una vez graficado, es lo siguiente. Vamos a decir que la corriente nominal del lado primario, ¿sí?, la voy a obtener aplicando la ley de Ohm, ¿no es cierto?, del lado al transformador en sí, y es igual a ¿qué? A la potencia nominal de ese transformador, ¿sí?, dividido en la tensión nominal del lado primario. ¿De dónde viene esto? De que S es igual a B por I, ¿sí? Despejando I y referenciando todo a nominal y valor primario, me queda directamente esa. ¿Y por qué pongo esta relación? ¿Por qué? Porque yo a este valor, fíjense, yo a ese valor, yo lo conozco del transformador. ¿Y vale cuánto? 20.000 volt-ampere. Mientras que al valor de la tensión nominal del lado primario, ¿cuánto es la tensión nominal del lado primario? 480 volts. 480 voltios. Si yo hago esa relación, entonces voy a obtener para la corriente nominal del lado primario de ese transformador, ¿cuánto? 41,6 amperes. Esa sería entonces la condición de ensayo. Yo tengo que circular, si mi transformador es de 20 kVA, y la fuente, le conecto una fuente de 480 voltios, voy a obtener una corriente nominal, que es lo principal que me pide el ensayo, ¿sí?, de 41,6 amperes en el lado primario, valor nominal, ¿sí? Una vez que yo ya tengo obtenido cuánto es el valor de la corriente que voy a obtener a partir de esos valores, voy a obtener posteriormente, ¿qué cosa? Posteriormente vamos a obtener los valores de la resistencia equivalente 1. Esta resistencia de acá. Que era la suma de la resistencia del bobinado 1 más la resistencia del bobinado 2 referida al lado primario. Vamos a obtener lo otro que me pide también, lo otro que tengo que averiguar es la Z equivalente del lado primario, y finalmente vamos a obtener la reactancia de dispersión equivalente referida al lado primario. ¿Cómo obtenemos esos valores? De la siguiente manera, fíjense. Al primero de ellos, a la resistencia equivalente del lado del bobinado 1, o del lado de alta tensión, o del lado primario, como ustedes quieran llamarle, ¿sí?, voy a obtenerlo a partir de la relación siguiente. A ver, vamos a borrar acá y planteamos que la potencia, ¿sí?, es R por I cuadrado. ¿Se acuerdan de la formulita esa? Potencia igual a R por I cuadrado. Como yo tengo, fíjense, un batímetro conectado al lado primario, y esto es dato, si yo le pongo el subíndice 1 es dato, ¿cuántos son? 300 vatios, ¿sí? Y yo ya tengo la corriente 1, la corriente nominal del lado primario, que es cuánto, lo que acabo de averiguar, 41,6, yo puedo dejar, ¿sí?, de acá el valor de la resistencia 1 equivalente. ¿Y qué me queda? Que la resistencia 1 equivalente va a ser igual a ¿qué? A la potencia que me da el batímetro conectado en el bobinado, del lado del bobinado de alta, dividida en la corriente nominal del lado primario elevado al cuadrado. O sea, 300 vatios dividido en la corriente nominal al cuadrado, o sea, 41,6 amperes al cuadrado, y eso me va a dar un valor de 0,1728. ¿Qué unidad? Y la unidad correspondiente a la resistencia, ohmios, ¿sí? O sea que dentro de este valor, de nuevo, ¿qué está comprendido? Y está comprendido en esos 0,1728 que acabamos de encontrar, está comprendido la suma de las resistencias del bobinado 1,
del bobinado del primario del transformador, más la resistencia del bobinado 2 referida al bobinado 1. Luego, la suma de ambas me da la resistencia equivalente 1, que es lo que acabo de encontrar. ¿Sí? Bien. ¿Qué puedo encontrar también con los datos que tengo hasta ahora? Puedo encontrar el módulo o valor absoluto de la impedancia equivalente referida al lado primario, al bobinado 1. ¿Y cómo lo puedo obtener a esto? Directamente a partir de la aplicación de la ley de Ohm. V igual a I por Z, de donde Z es igual a V sobre I. ¿Y qué valor de tensión voy a tener? La tensión que me está midiendo el instrumento, que sería la tensión V sub 1. La lectura que voy a tener directamente en este instrumento, que es el voltímetro conectado del lado del primario del transformador. ¿Dividido en quién? En la corriente que está circulando del lado primario en este ensayo, que es la I1 nominal. Si yo hago ese cociente, voy a tener 35 voltios, que es la lectura del voltímetro, dividido en la corriente, que es 41,6 amperes, y voy a obtener, ¿qué cosa? 0,84 ohmios para el caso de nuevo, el valor absoluto o módulo de la impedancia equivalente referida al lado primario. Una vez que ya tengo la resistencia equivalente y el módulo de la impedancia, este valor de acá, ¿sí? Lo puedo obtener como ¿qué? Como X, la reactancia, ¿no es cierto? La dispersión equivalente del lado del bobinado 1 como suma, o sea, raíz cuadrada de, por Pitágoras, aplico Pitágoras y despejo, y me queda raíz cuadrada de ¿qué? Del Z equivalente 1 cuadrado menos resistencia equivalente 1 cuadrado. Raíz cuadrada de ¿quién? De 0,84 cuadrado menos 0,1728 cuadrado. X equivalente referido al bobinado 1 igual a ¿qué? 0,82 ohmios. Listo. Tengo la resistencia, tengo la impedancia y tengo la reactancia de dispersión. ¿Cómo queda entonces definida en forma, digamos, compleja? ¿Cómo me queda entonces la impedancia compleja? La Z equivalente 1. Recuerden que acá nosotros hemos averiguado solamente el módulo, ¿sí? Si yo lo quiero expresar a esa impedancia compleja equivalente del lado primario, que es en definitiva esto de acá, en forma binómica o en forma, digamos, compleja, ¿cómo me quedaría? Es R equivalente 1 más J, reactancia de dispersión equivalente 1. ¿Cuánto vale resistencia equivalente 1? Yo ya la averigüé y vale 0,1728. Esa sería la parte real, digamos. Y la parte imaginaria, ¿cuánto vale? Y vale el valor que acabo de encontrar, ¿sí? 0,82. Parte real, parte imaginaria. Y si yo quisiera expresar esa Z equivalente del lado del bobinado 1 en forma polar, ¿sí? Me va a quedar expresada directamente en el valor del módulo 0,84 con un argumento de ¿cuánto? ¿Tienen la calculadora ahí a mano? ¿Cuánto les da este valor binómico en polar? $78,06.
Perfecto. Entonces, fíjense de nuevo, cómo a partir de este ensayo en cortocircuito, de este transformador que tiene esta potencia nominal, esta tensión nominal del lado primario, esta tensión nominal del lado secundario. Cuando yo cortocircuito, bobinado secundario, y del lado primario hago circular un valor de corriente nominal a una frecuencia nominal, yo logré encontrar, a partir de haber conectado dos instrumentos del lado primario, pude encontrar, ¿no es cierto?, el valor de la impedancia equivalente conectada del lado primario, despreciando el circuito en derivación que me aparecía en un circuito equivalente de un transformador real que vimos en la clase pasada, despreciando la corriente excitadora, ¿no es cierto?, por tener un valor, por ejemplo, inferior al 5%. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos cuál es la idea de este ensayo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien. Esto, en definitiva, ¿qué tenemos como conclusión de esto? De este ensayo. Anotamos por acá. Conclusión. La impedancia equivalente en serie, porque este valor que acabamos de encontrar, la impedancia equivalente, fíjense, está en serie con el bobinado 1 del transformador, ¿sí? Está en serie con este bobinado, ¿sí? Entonces, la impedancia equivalente en serie, ¿sí? Entonces, la impedancia equivalente en serie de esta corriente, que está hecha a partir, ¿sí?, se evalúa a la corriente nominal a partir de una prueba en cortocircuito. Ya vamos a ver que en el otro tipo de prueba que normalmente se hace en un transformador, que es una prueba en circuito abierto, ¿sí?, vamos a contrastarlo con esta conclusión que obtuvimos en este caso, ¿sí? De nuevo, ¿qué nos interesa a nosotros? ¿Qué nos tiene que interesar de esta prueba en cortocircuito de los transformadores? Lo que nos tiene que interesar a nosotros es justamente que la impedancia equivalente, ¿sí?, en serie, sí sirve para evaluar a un ensayo de este tipo que se realiza, como hemos visto, a la corriente nominal y a la frecuencia nominal, ¿sí? Bien. Vamos a plantear ahora, a partir de un ejemplo número 2, un problema número 2, qué es lo que sucede en el caso del otro ensayo típico que se realiza normalmente a los transformadores y que tiene que ver justamente con el ensayo de circuito abierto. Recién analizamos esta de la prueba o ensayo cortocircuito. Lo que vamos a ver ahora entonces es una prueba de circuito abierto. Lo vamos a plantear igualmente como en el caso anterior a partir de un ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Dice, va a ser muy similar, ¿no es cierto?, al planteamiento del problema anterior, nada más que van a cambiar los datos. Fíjense, la capacidad nominal de un transformador, de un trafo, en la práctica normalmente un transformador, para no escribir la palabra transformador, además que normalmente es larga, normalmente se lo reduce, ¿no es cierto?, directamente a trafo. ¿Ya? El trafo monofásico
de dos devanados, ¿sí? Esto sería igual que en el caso del ejemplo anterior, es de 20 kVA nominales con una relación de 400, de relación de transformación de 480 a 120 voltios y a una frecuencia de 60 Hz o 60 ciclos por segundo. ¿Sí? Hasta acá el enunciado es exactamente el mismo que el problema anterior. ¿Sí? Ahora dice, durante una prueba de circuito abierto, y acá radica la primera diferencia respecto del ensayo anterior. El ensayo anterior, fíjense que era una prueba de cortocircuito, lo tenemos por acá. En este caso, ¿cuál es la diferencia? Que estoy haciendo una prueba que se llama de circuito abierto. En esa prueba de circuito abierto, ¿en dónde? ¿Cuál es su fundamento? En donde se aplica, fíjense, la tensión nominal al devanado 2 o devanado de baja tensión con el devanado 1, si es una prueba de circuito abierto, el devanado 1, ¿cómo va a estar? El devanado 1 va a estar abierto. Se obtienen las lecturas siguientes a partir de tener conectados instrumentos de medición. Y me dice que tiene un amperímetro conectado del lado del bobinado 2 y que me va a estar dando una lectura de 12 amperes. Y además me dice que un batímetro conectado del lado del bobinado 2, todos estos son datos que me da el problema, ¿no es cierto? Me va a estar dando una lectura de 200 vatios. ¿Qué me pide este problema? Determine la admitancia en derivación de la forma IM, ya lo vimos, lo colocamos de nuevo, lo vimos en la clase pasada, pero colocamos la fórmula igual. Admitancia en derivación igual, o admitancia magnetizante, por eso era la M, si ustedes recuerdan de la clase pasada, igual a ¿qué? A la, ¿qué era G? Era la conductancia, si ustedes recuerdan, ¿sí? Conductancia, ¿sí? Más, menos, ¿sí? En este caso, como es inductiva, va a ser con el signo menos J, susceptancia magnetizante, ¿sí? JBM. Referida al devanado o bobinado 1. ¿Qué dato me da? Dice, despréciese la impedancia en serie. ¿Qué quiere decir? Despréciese la impedancia en serie. A diferencia del problema anterior, ¿qué pasaba en el problema anterior? Si ustedes recuerdan. En este problema, ¿qué pasaba? Cuando me decía, despréciese la admitancia en derivación, era porque la corriente, lo habíamos puesto anotado por acá, la corriente excitadora, IE resultaba despreciable frente a las resistencias, a las sumas de las resistencias del bobinado 1 y bobinado 2 y de la reactancia de dispersión. En este caso es al revés. La corriente excitadora, ¿sí? Lo anotamos por acá. Decir que tenga que tener en cuenta
la admitancia de derivación y que desprecie la impedancia en serie implica decir que, lo anotamos por acá, lo corregimos, que ahora en este caso, si yo tengo que despreciar la impedancia en serie, es lo mismo que yo tenga que decir despreciando las resistencias, las resistencias y reactancia de dispersión, ¿de quién? De los devanados 1 y 2. ¿Se entiende esta última parte? Si me dice el problema que yo tengo que despreciar, que lo resuelva despreciando la impedancia en serie, significa que en lugar de esto, ¿sí?, va a resultar despreciable. Y resultar despreciable, eso significa que voy a tener que, digamos, resultar despreciable, ¿qué cosa? La resistencia equivalente 1. Pero la resistencia equivalente 1 era igual a ¿qué? A la resistencia del bobinado 1 más la resistencia del bobinado 2 referido al primario. ¿Y qué pasa? Y otro tanto con las reactancias de dispersión. Me dice que la reactancia de dispersión del primario más la reactancia de dispersión del secundario referida al primario también son despreciables. Lo único que voy a tener en cuenta ahora, sí voy a tener en cuenta ahora, es justamente esto. Si yo desprecio esto, desprecio esto, desprecio esto y desprecio esto, lo único que voy a considerar ahora es esto. Por lo tanto, ¿sí?, yo estoy asumiendo que en este caso la corriente excitadora ya deja de tener un valor despreciable y sí tengo que tenerla en cuenta ahora en este caso. ¿Sí? Eso, en definitiva, es un poco la interpretación del enunciado de este problema que tengo planteado aquí como problema número 2. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Se escucha bien? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Por parte no, pero se entiende. Bien, Esta parte perfecto. tampoco se está entendiendo. Bueno, sigamos entonces. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la clase, digamos, en el ejercicio pasado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de representar gráficamente, ¿no es cierto?, cómo sería en este caso el circuito equivalente de este transformador con este tipo de ensayo, con esta prueba de circuito abierto. ¿Cómo sería? Fíjense. De nuevo, ¿qué hacemos? Comenzamos, ¿qué cosa? Dibujando lo que son los bobinados, tanto primario como secundario de mi transformador. Hacemos la indicación o la representación de lo que es el acoplamiento magnético, ¿sí? Acoplamiento magnético, ¿y qué tenemos? Fíjense. A esto lo vamos a cortar. Vamos a correr para que quede prolijo acá. Ahí. Bien. Entonces, ¿qué datos tengo de este transformador? ¿Cuánto tengo del lado primario? Del lado primario tengo 480 voltios. Lo anoto por acá. 480 voltios aquí. Y del lado secundario, de nuevo, voy a tener 120 voltios. Perfecto, buenísimo. ¿Qué potencia maneja este transformador? La potencia que maneja este transformador lo tenemos por acá y es de 20 kVA. Lo anotamos por acá. 20 kVA y la frecuencia de 60 Hz. ¿Sí? Bien. ¿Qué me dice? Habiendo anotado los datos que me da aquí, la capacidad nominal del transformador monofásico de 2 devanados es de 20 kVA, 60 Hz. Listo. Eso ya lo tengo representado. Ahí está. Después, ¿qué me dice? Que yo estoy ensayando y considerando este transformador en una prueba, ¿sí?, de circuito abierto, que se llama. Prueba de circuito abierto. ¿Qué características tiene este tipo de prueba o este tipo de ensayo sobre los transformadores? Tiene la característica de que se aplica tensión nominal al devanado 2, tensión nominal al devanado 2, que en este caso, ¿cuánto sería? ¿Cuál sería la tensión nominal de este transformador?
Devanado 2. ¿Será este valor de acá? 120. 120 voltios. ¿Mm? Entonces la V2 es la V nominal del lado secundario es igual a 120 voltios. Perfecto. ¿Y qué más me dice? Con el devanado 1, el otro devanado de mi transformador, ¿cómo tiene que estar? Fíjense. ¿Cómo se llama la prueba? Se llama la prueba de circuito abierto. ¿Quién está abierto? El devanado 1. ¿Cuál es el devanado 1? ¿Cómo lo dibujo abierto el devanado 1? Lo voy a tener aquí, abierto en sus extremos. Aquí yo voy a tener una tensión que la vamos a llamar tensión 1, tensión del lado primario. ¿Sí? Y del lado secundario, sigamos. Entonces, estando el devanado 1 abierto, como dijimos, y el devanado del lado secundario, fíjense, me dicen que tengo dos datos. Me da este dato de una corriente del lado secundario de un batímetro que tengo conectado al secundario. Pues bien, lo dibujemos. Del lado secundario, ¿qué vamos a tener? Entonces, un batímetro. 1, 2, tengo los extremos, lo que serían las conexiones del bobinado de la corriente. Y vamos a tener la representación de los bornes de ese batímetro que me va a estar censando la bobina de tensión. Esa sería la conexión de un batímetro. P sub 2, que me va a estar midiendo ¿cuánto? Me va a estar midiendo ese batímetro conectado del lado del secundario, me va a estar midiendo 200 vatios. ¿Sí? ¿Y qué más voy a tener? Otro instrumento que va a ser un amperímetro. Que ese amperímetro yo lo voy a tener conectado por acá. Y ese amperímetro me va a estar midiendo una I2 igual a ¿cuánto? A 12 amperes. Aquí le vamos a agregar, ¿no es cierto? Un voltímetro que va a estar midiendo una V sub 2, la tensión del lado secundario, igual a la tensión de ensayo, que es la tensión nominal. V2 igual a V nominal del lado secundario, ¿no es cierto? ¿Cómo completo el lado secundario? Y el lado secundario lo completo. Yo, para hacer circular esta corriente, necesariamente voy a tener que tener conectada una fuente de tensión, ¿sí? De un valor V sub 2 igual a la tensión nominal que me esté midiendo este instrumento de acá. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser entonces la tensión de la fuente? Este valor, los 120 voltios. Bien. ¿Qué me falta a mí en esta representación esquemática de este problema, de este ensayo del transformador? Dice, me falta la última parte. Me falta esta parte de acá. Fíjense. Determine la admitancia en derivación. ¿Cuál de admitancia en derivación? La que vimos la clase pasada, que la tengo ahí recuadrada. ¿Cómo va a ser la representación? Si ustedes recuerdan, la representación de ese devanado, ese bobinado en derivación va a ser una conductancia de valor GC por aquí, una susceptancia inductiva de valor menos JBM, magnetizante por acá, ¿sí? Con los valores de corriente excitadora y todo lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Aquí voy a tener el valor de la tensión E1 conectada en bornes de, digamos, en bornes del bobinado 1 y una tensión E2 con los valores, con las marcas de polaridad y todo lo demás, ¿sí? De nuevo, ¿qué vamos a tener acá? Bobinado de alta tensión o bobinado primario. Y por acá vamos a tener un bobinado de baja tensión o bobinado secundario de mi trafo. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá en este caso, y despreciando la resistencia y reactancia de dispersión. O sea que acá en este caso, lo que sería la
resistencia equivalente 1 y la reactancia JX1 en este caso son despreciables. Y solo lo que tengo en consideración es esto que está acá, que es la admitancia en derivación. En donde la admitancia, si ustedes recuerdan entonces, lo copiamos de nuevo por acá, la admitancia magnetizante de este transformador va a ser conductancia menos J susceptancia. Susceptancia inductiva, ¿no es cierto? Bien. Listo. Tengo esquematizado de nuevo, entonces, este mismo transformador del ejemplo anterior, es el mismo transformador del ejemplo anterior, nada más que en este caso lo vamos a someter a otro tipo de ensayo, que se llama nuevamente ensayo de circuito abierto, cuya característica es justamente hacer, digamos, conectar el lado del bobinado secundario de mi transformador a la tensión nominal del mismo y dejar el circuito abierto del lado del primario. ¿Sí? Con esos datos entonces y con esa representación, yo ya estoy en condiciones de plantear lo siguiente. ¿Cómo comienzo resolviendo esto? Fíjense. ¿Qué digo? Como yo ya sé y conozco la tensión que tengo del lado secundario a partir de la fuente esta de 120 voltios, quiero ver cuánto es ese valor de tensión referido ahora al lado del primario. ¿Cómo sería eso? La tensión referida al lado primario la puedo calcular diciendo que es igual, en principio, al valor de la tensión que voy a tener, ¿no es cierto? Igual al valor de la tensión que voy a tener en bornes del bobinado 1. Y a partir de la relación de transformación, ¿qué voy a tener? Igual a qué? Si ustedes recuerdan, habíamos definido como relación de transformación a la relación existente entre la tensión E1 y E2, ¿no es cierto? Del lado, las tensiones de los bobinados primario y secundario. ¿Sí? De donde, despejando, E1 va a ser igual a ¿qué? A relación de transformación por E2. Relación de transformación por E2. ¿Cuánto vale la relación de transformación? Vale N1 sobre N2. ¿Sí? Y a partir, y a E2, ¿a qué es igual? Fíjense. E2 igual a la lectura del voltímetro B2, ¿sí? Y en definitiva va a ser igual al valor de la tensión nominal del lado secundario. O sea que directamente yo lo puedo reemplazar al valor de la E2 por el valor de la tensión nominal del lado secundario. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Que la B1 es igual. ¿Cuánto vale N1? Y N1, N2 es directamente las tensiones, ¿no es cierto? Igual a la B1 y a la B2 nominales del transformador. O sea, 480, ¿sí? Dividido en 120. Ahí tengo la relación de transformación. Multiplicado por ¿quién? Por la tensión 2 nominal. ¿Cuánto vale la tensión 2 nominal? La tensión nominal del lado secundario vale 120 voltios. Recuerden que ese es el valor que yo voy a tener en cuenta para, ¿no es cierto?, la realización de este ensayo que es de circuito abierto. ¿Sí? Entonces, la tensión nominal del lado secundario son los 120 voltios. Si yo hago esta relación y esta cuenta, voy a obtener directamente ¿qué? 480 voltios. Cuando la tensión del lado secundario sea 120 voltios a través de esta fuente, a través de esa tensión referida al primario, va a ser directamente el valor de 480 voltios. Con ese valor ya obtenido de tensión del lado primario, vamos a determinar la conductancia GC, la admitancia magnetizante IM y la
susceptancia Vm. ¿Cómo lo vamos a obtener? De la siguiente manera, fíjense. Yo sé que, por definición, y basándome y viendo el circuito este que me queda, digamos, que he graficado como circuito equivalente, yo puedo plantear que la conductancia Gc va a ser igual a ¿qué? A la potencia 1 sobre la tensión 1 cuadrado. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Nosotros anteriormente vimos la clase pasada, que las relaciones que se mantienen presentes o vigentes es que la potencia del lado primario, la potencia aparente, es igual a la potencia aparente del lado secundario. Fíjense que acá en ningún momento yo digo esto, basándome en esto, ¿no? Si yo digo que un transformador es de 20 kVA, esa potencia me va a valer tanto para el lado primario como para el lado secundario del transformador. ¿Por qué? Porque el transformador es una única máquina que tiene una única potencia. Lo único que hace esa máquina es alterar o variar los valores de referencia que voy a tener tanto en tensión y corriente del lado primario como del lado secundario. Pero la S1 es igual a la S2 y es igual a la S, a una única S del transformador. Lo mismo podemos decir respecto de la potencia. La potencia que va a manejar ese transformador activa va a ser igual del lado primario, igual que la del lado secundario. Basado en ese concepto, entonces, a este valor que está en el numerador, como potencia activa al lado primario, ¿sí? Como potencia del lado primario, lo puedo referir como potencia del lado secundario a partir de esta igualdad. ¿Y por qué la planteo así? Porque yo sé que este valor, si ustedes se fijan, ¿qué pasa con ese valor? Es un valor que yo tengo como dato. Yo tengo, recuerden, un batímetro conectado del lado secundario que ya me está dando el valor de P sub 2. Por eso, ¿no es cierto? Basado en esta relación, reemplazo, ¿no es cierto?, el valor correspondiente de P2 justamente por conveniencia, por tenerlo como dato. Y al valor de la tensión del lado del bobinado 1 elevado al cuadrado lo dejo tal cual. ¿Cuánto vale P sub 2? Y P sub 2 vale la lectura del batímetro, en este caso, que son, ¿cuánto? 200 vatios. ¿Y cuánto vale la tensión del lado 1 al cuadrado? Y la tensión del lado 1 al cuadrado yo ya lo averigüé, lo tengo por acá. Y vale 480 voltios. Dividido en 480 al cuadrado, ¿y cuánto les da esto? Y ustedes, si hacen esa cuenta, les va a dar 0,000, a ver, son después de la coma 3 ceros. 868. ¿Qué unidad tenía tanto la conductancia como la susceptancia como la admitancia? ¿Cuál era la unidad que manejaban esos elementos de circuito? ¿Recuerdan? Ohmio a la -1 o los mos. Exactamente. Lo simbolizamos así o lo simbolizamos así, ¿sí? O lo simbolizamos con la letra S, ¿se acuerdan? De Siemens. Esas tres alternativas son válidas para indicar la unidad, ¿no es cierto?, tanto de la admitancia, conductancia o susceptancia. ¿Sí? Listo. Averiguamos hasta acá entonces cuánto es el valor de la conductancia. Recuerden, esto es conductancia. El valor de la resistencia que va a estar conectada en derivación del lado primario. ¿Sí? Bien. Vamos a averiguar ahora el módulo. Lo próximo a averiguar es el módulo, valor absoluto de la admitancia magnetizante y sub M. ¿Y cómo lo vamos a averiguar? A partir de la relación inversa de la ley de Ohm, o sea, I1 sobre B1. Fíjense que la admitancia, al estar conectada, ¿no es cierto?, del lado primario, va a ser igual a ¿qué? A I1, ¿no es cierto?, sobre B1. Pero ¿qué pasa? A I1, yo no lo tengo al valor de la I1, pero sí tengo, ¿qué cosa? El valor de la corriente del lado secundario como dato. A partir de la colocación de ¿qué? De un amperímetro justamente del lado secundario.
¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo puedo aplicar esta fórmula? Si yo tengo como dato la corriente del lado secundario, la puedo referir al lado primario a través de qué relación. Yo sé que la I1 era relación de transformación por I2. ¿Cuánto vale la relación de transformación? N1 sobre N2 por I2. ¿Sí? Entonces me queda, reemplazando el numerador, me queda N1 sobre N2 por I2. Todo eso equivale a la corriente secundaria referida al primario, I1. ¿Sí? Dividido en ¿qué? En el valor de B1. Pero el valor de B1 yo ya lo conozco, que es este valor. Lo único que tengo que hacer en esta forma, entonces, es reemplazar. ¿Cuánto vale N1 sobre N2? Y son, perdón, acá es al revés la relación, ¿no? Es N2 sobre N1. Es la inversa respecto de la tensión. Es N2 sobre N1. Y acá corregimos. Es N2 sobre N1. ¿Cuánto vale N2? Es la tensión del lado secundario. Fíjense, la N2 vale 120. Dividido en 480 por I2. ¿Cuánto vale I2? ¿Lo tengo a I2 o no? 12 amperes. Claro que es el valor este de datos, ¿sí? Ya lo tengo. Entonces reemplazamos el valor de 12 amperes por 12 dividido en el valor de la tensión del lado 1, B1, que son los 480 voltios. Haciendo esta cuenta me va a dar 0,00, acá me falta un 0, 0,625 ohm a la menos 1. Teniendo entonces ya el valor de la conductancia y de el módulo o valor absoluto de la admitancia magnetizante, yo puedo plantear, a partir de plantear Pitágoras para el caso de la admitancia, puedo decir entonces que la susceptancia magnetizante, que es el valor que me está faltando, lo puedo sacar como raíz cuadrada de la resta de los cuadrados de la admitancia magnetizante menos la conductancia, ambas al cuadrado, ¿sí? Raíz cuadrada de ¿qué? De 0,06, son dos ceros, perdón. Después de la coma son dos ceros, 625 al cuadrado menos 0,000868 al cuadrado. De esta manera, la susceptancia inductiva va a tener un valor de 0,00619 Siemens o mho, u ohm a la menos 1. Por lo tanto, si yo quiero expresar entonces a la admitancia magnetizante en notación compleja, va a tener una parte real que va a ser la conductancia y una parte imaginaria que va a ser la susceptancia magnetizante, en este caso inductiva con signo negativo. ¿Cuánto vale la conductancia? 0,000868, que es la parte real. Y la parte imaginaria va a ser menos J, menos J el valor de Vm, que sería de la susceptancia, que lo tengo acá. Igual hacia menos J, 0,00619, ¿sí? En notación binómica. Y esa misma admitancia magnetizante I sub m en notación polar, ¿cuánto les daría? ¿Tienen la calculadora ahí a mano? ¿Cuánto les daría esta notación binómica en polar?
¿Lo pudieron calcular eso? Sí, 0,0063 a los 82,01. Ajá, a ver, vamos de nuevo. 0, ¿son cuántos ceros después de la coma? 2. 2 ceros. Me dijiste 60, 63. 63, perfecto. Ese sería el módulo, digamos. Y el Claro. argumento, 82,017. 82,02. ¿Te da signo positivo o negativo? No. Debería Signo darte negativo. negativo. Claro, Claro, negativo. Claro, lo puse en negativo. positivo, pero lo puse en positivo, Esa- pero en negativo. claro, exactamente. ¿Sí? Bien, entonces este ya es el valor, ¿no es cierto? Upa, lo corregimos acá. Correspondiente a lo que me pedía el problema, que es el valor de la admitancia magnetizante que va a estar conectada en derivación, ¿sí? Por resultar, en este caso, con un valor que es necesario tenerlo en cuenta, ya deja de ser despreciable con el caso anterior, sino que tiene un valor que sí lo tengo que considerar, y resulta despreciable si ¿qué cosa? Esto de acá que era, ¿no es cierto? La impedancia en serie. Ese sí resulta despreciable en este ejemplo, y por eso podemos calcular este circuito, digamos, magnetizante que está en derivación. Bien. Listo. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no es cierto? Fíjense cómo de alguna manera entonces lo que nosotros vamos haciendo es traer conceptos que ya vimos anteriormente, esto fíjense de la admitancia, de la conductancia, susceptancia, todo aplicable al caso del estudio que nos tiene desde algunas clases hasta ahora referente al tema de transformadores. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Consulta? No por mi parte, profe. Bien. Continuemos. Habiendo planteado, perdón, acá me falta algo muy importante, así como anotamos en el ensayo anterior. Conclusión. ¿Qué podemos decir de como conclusión de este tipo de ensayo, ¿no? De circuito abierto. Circuito abierto. Podemos decir entonces que en el caso de este tipo de ensayo, ¿sí? La admitancia en derivación, lo anotamos por acá, la admitancia en derivación se evalúa a la tensión nominal, tensión nominal, a partir de esto que es una prueba o ensayo de circuito abierto. Tensión nominal. Aquí era corriente nominal. Prueba en cortocircuito, prueba en circuito abierto. ¿Sí? Ahora sí. Sigamos. Sistema por unidad. Es el próximo tema que vamos a ver. ¿Qué es esto de sistema por unidad? Muchas veces en el estudio de los sistemas de potencia, esto es de las redes de distribución, en donde necesariamente, por lo que explicamos en algún momento, necesitamos tener instalados estos transformadores que sirven para adecuar los valores tanto de tensión como de corriente para
para lo que es la generación, el transporte, la distribución de energía eléctrica, muchas veces por la complejidad que presentan este tipo de sistemas, en la calle ustedes van a ver, no es que tenemos un solo transformador conectado a la red, existen varios transformadores. Para que tengan una idea, en lo que respecta solamente al distrito capital, y estamos aproximadamente en arriba de 5.000, 6.000 transformadores puestos en la calle, entre lo que son transformadores que están a nivel, que son los que ustedes ven cuando caminan, digamos, lo que en la esquina de su casa, en su barrio. Existen transformadores en el centro que están localizados en forma subterránea, que no lo ven. En la plaza, por ejemplo, la plaza 25 de Mayo, existen transformadores que ustedes a simple vista no lo ven, pero porque están colocados bajo tierra. En casa de gobierno hay otro. Es decir, todo lo que es el microcentro, por una cuestión estética y de seguridad, los transformadores de distribución van colocados normalmente en forma subterránea. Entonces, toda esa red, ¿no es cierto?, bastante compleja, con muchos transformadores y demás, muchas veces el hecho de trabajar y de realizar los cálculos, ¿no es cierto?, y de hacer los estudios estos equivalentes, considerando los valores tanto de tensión en voltios, las corrientes en amperes, las potencias aparentes en valores de volt-ampere, potencias activas en vatios y demás. Muchas veces el hecho de trabajar y de calcular esas redes complejas, tal como explicamos, teniendo en cuenta las unidades, muchas veces por ahí inducen a ciertos tipos de errores. Entonces, se ha ideado algún método, que es el que vamos a comenzar a ver ahora, que se llama método o sistema o estudio de sistemas complejos, o sea, sistemas de potencia a partir de, que se llama justamente sistemas por unidad, que permite de alguna manera realizar simplificaciones, ¿sí?, a ese tipo de estudios de redes normalmente complejas, y que de alguna manera permiten realizar los cálculos de una manera mucho más sencilla, haciendo de una manera de atenuar o hacer que el error sea el menor posible. A ver, por ejemplo, si nosotros decimos, ¿y en qué se basa? En definir un valor, ¿no es cierto? Por ejemplo, supongamos que sea un valor, ¿sí?, que yo lo voy a querer expresar, normalmente ese es el valor, ¿sí? Un valor expresado en por unidad. ¿Cómo lo voy a obtener? A partir del valor de una tensión, por ejemplo, de un valor real, ¿sí?, referido a un valor base o valor de referencia. A ver, por ejemplo, si yo digo que un transformador, ¿sí?, tiene un voltaje base de 20 kilovoltios, la tensión base es de 20 kilovoltios, y yo digo que el valor real al cual está sometido ese transformador es de 18 kilovoltios, ¿sí?, es indudable que el valor de la tensión, ¿no es cierto?, si yo hago 18 dividido en 20, me va a dar 0,9 por unidad. ¿Cuál va a ser el valor de la tensión por unidad de ese transformador? Va a ser 0, ¿cuánto? 0,9. ¿Por qué? Porque surge de decir que está trabajando a 18 kilovoltios cuando está preparado a una tensión nominal o tensión de base de 20 kilovoltios. ¿Sí? O en otros términos también podríamos decir que está trabajando al 90%, si al 0,9 lo multiplica por 100, van a dejar de tener una referencia decimal y van a pasar a tener una referencia porcentual. Y van a decir que ese transformador, por ejemplo, está trabajando al 90% de su capacidad nominal, que es de 20. ¿Sí? Entonces, este simple ejemplo me sirve a mí para graficar, ¿no es cierto?, esto del estudio de los sistemas de potencia a partir, ¿no es cierto?, de considerar un sistema, valores por unidad. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las ventajas que presenta el estudio de los sistemas de potencia en en sistemas por unidad? La principal ventaja que presenta
es que eligiendo de forma apropiada, eligiendo de manera apropiada la cantidad, en realidad son las cantidades, porque son más de una, ya vamos a ver con un ejemplo, nosotros vamos a elegir unidades o cantidades base, las cantidades bases, ¿sí? Van a ser varias, ¿sí? Las cantidades bases se puede simplificar, el circuito equivalente de un transformador. ¿Mm? Nosotros podemos entonces simplificar el circuito equivalente de un transformador. Se puede eliminar de ese circuito equivalente, ¿qué cosa? El devanado del transformador ideal. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hacíamos la representación esquemática de un bobinado, o sea, de un transformador ideal de dos bobinados, ¿cómo hacíamos? Bobinado 1, aquí teníamos E1, por acá teníamos E2, acoplamiento magnético, I1, I2. Ese, en términos generales, era la representación, ¿no es cierto?, esquemática de un transformador ideal. Vamos a ver que en este caso, ¿sí?, a partir de la consideración de los valores por unidad, nosotros vamos a ver que ese transformador ahora, ¿no es cierto?, el transformador ideal, el circuito equivalente, a partir de los valores por unidad, va a quedar representado de la siguiente manera. Por acá voy a tener un valor E1 expresado en por unidad. Por acá voy a tener un valor, acá sería positivo, negativo, un valor de la tensión del lado secundario por unidad. Por acá voy a tener una corriente I1 por unidad. Por acá voy a tener una corriente del lado 2 por unidad. Y fíjense qué relaciones puedo sacar en esto, en esta figura que se va a llamar transformador ideal y este trafo ideal por unidad. ¿Qué relación voy a obtener? Que la I1 por unidad va a ser igual a la I2 por unidad. Y que la tensión 1 por unidad va a ser directamente igual a la tensión 2 por unidad. ¿Cuáles eran las relaciones del trafo ideal? Que la E1 era N1 sobre N2 por E2 y que la I1 era N2 sobre N1 por I2. Entonces, fíjense cómo, ¿no es cierto? Ya vamos a ver, ¿no es cierto? A demostrar esto. ¿Por qué yo digo que en el transformador ideal estudiado en esto del sistema por unidad se simplifica y queda representado a eso? Fíjense entonces cómo yo voy a simplificar estos cálculos, ¿sí?, a partir de estas relaciones, ¿sí?, y voy a obtener simplificaciones a la hora de cálculo y obviamente voy a tener menos posibilidades de errores, ¿sí? Bien, eso en términos generales, ¿sí? Entonces, nosotros si admitimos, ¿no es cierto?, en principio que esto del estudio por unidad me va a permitir simplificar el circuito equivalente,
Vamos a tener entonces que tanto las tensiones, las corrientes, las impedancias y las admitancias que yo pueda llegar a tener implícitas en un transformador, todos esos elementos expresados por unidad, la ventaja que voy a tener es que no voy a tener que afectarlos, ¿no es cierto? Para referirlos de un lado del otro, o del otro del bobinado, no voy a tener necesidad de referirlos a través de la relación de transformación. ¿Sí? Como en este caso, sino que directamente van a ser igualdades que voy a obtener, ¿no es cierto?, en forma directa. O sea que me olvido esto de referir de un lado, del otro del transformador. Esa es la principal ventaja que presenta esto del estudio del sistema por unidad. ¿Sí? Fíjense que si esta ventaja la estamos presentando para el caso del estudio de un transformador, trasladen ese concepto a cuando ustedes les toque realizar el estudio sobre un sistema de distribución en donde, por ejemplo, lo que les mencionaba recién, tengan, ¿no es cierto?, más de 5.000 transformadores conectados en una parte de un circuito eléctrico, como es el caso del sistema de distribución de la distrito o departamento capital de la provincia de La Rioja, ¿sí? Eso este sistema, de nuevo, puede tener desde ese punto de vista una ventaja altamente significativa. ¿Sí? ¿Cuál es otra ventaja que tiene? Además de esto, ¿no? De realizarlo de una forma mucho más sencilla y de manera tal de evitar cometer errores. Otra de las ventajas tiene que ver justamente porque en las placas normalmente de los transformadores, ¿sí?, normalmente vienen especificados sus valores referidos en valores por unidad. ¿Sí? Luego, cuando ya vamos a ver el caso, cuando tenga que estudiar no un transformador, sino un conjunto de transformadores, yo los puedo referir a las potencias de todos esos transformadores, referirlo a uno en particular, cualquiera, eso lo elijo yo, tomarlo como base a un transformador, a los valores nominales de un transformador, y luego referir el resto de una manera simple y sencilla, que es lo que vamos a ver enseguida en un ejemplo, pero referirlo y tomar como base uno y calcular y referenciar el resto de los transformadores a ese tomado como base. ¿Sí? Bien. Además de decir esto, que los fabricantes de los transformadores ya vienen indicando en sus placas los valores por unidad, lo que vamos a ver ahora, que también representa una ventaja, que nos olvidamos de las dimensiones, nos olvidamos de hablar, si hablamos de resistencia, nos olvidamos de hablar de ohmios, si hablamos de admitancia, conductancia o susceptancia, nos olvidamos de hablar de un valor y de Creo que se le fue al internet al profe. No, me parece que se cortó el audio.
Hola, hola, ¿se cortó? ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Ahora sí. Bien, a ver. Don Iván Lucero quedó como anfitrión a partir de haberse cortado. Si me puede ceder el rol de anfitrión, por favor. Iván Lucero está presente. Alguien que le avise, por favor. Ahí le mandé mensaje, profe, y no le llega. Me parece que a él también se le cortó el internet. También se le cortó. Bueno, estamos complicados entonces. No vamos a poder avanzar. A ver. Esperemos un ratito. Así proseguimos. Hola, profe. Disculpe. Sí, No estaba yo, porque justo me había hablado mi mamá y bueno, me fui, entonces bueno, ya le doy el... por favor. Así podemos proseguir. Sí, mil disculpas. Bien, Ahí ahí está. estamos. Disculpa. Perfecto. Está grabando, compartimos pantalla. ¿Hasta dónde me alcanzaron a escuchar? Habíamos Hasta comenzado a ver. Sí, en la parte de que estuve explicando de cómo era la distribución acá y de la bien, facilidad que nos daba el tener en potencia por unidad. perfecto. Entonces decíamos que la ventaja fundamental radicaba justamente, ¿no es cierto?, que eligiendo de manera apropiada lo que es una tensión, o sea, no es la tensión, el hecho de la B esta hace referencia a un valor base, que puede ser una potencia, puede ser una tensión, puede ser una impedancia, puede ser una corriente. Eligiendo apropiadamente un valor base, ¿sí? Yo puedo, a partir de la obtención de un valor real, puedo obtener de manera apropiada un valor adimensional, que va a ser justamente este valor que va a ser el sistema por unidad. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de un circuito equivalente, de un transformador ideal, que sería lo que vimos, ¿no es cierto?, la vez pasada, si esta es la representación esquemática de un transformador ideal, nosotros podemos ver que a partir de la aplicación de este estudio del sistema por unidad, ese mismo transformador ideal va a quedar representado esquemáticamente a partir de este diagrama. Entonces, fíjense cómo me desaparecen, haciendo la comparación, ¿no? Me desaparecen lo que es los bobinados, tanto primario y secundario, y con ese de desaparecer bobinado primario y secundario, me desaparece esto, ¿no? De tener que referir una tensión de un lado al otro a partir de la relación del valor correspondiente de la relación de transformación, ¿sí? Entonces, paso directamente a tener un diagrama y un esquema sencillo en donde la corriente primaria por unidad es igual a la corriente del lado 2 por unidad. ¿Mm?
mientras que el valor de la tensión del bobinado 1 en valor por unidad va a terminar siendo igual al valor de la tensión 2 por unidad. Entonces son esas las simplificaciones que se me presentan y que de nuevo, si esta simplificación que la estoy viendo vale para un transformador, imagínense, ¿no es cierto?, para cuando tenemos una red de varios transformadores por analizar, por estudiar. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son, habiendo definido esto, ¿no es cierto?, habiendo presentado, habiendo hecho esta introducción acerca de qué se trata esto del estudio de los valores por unidad, te podemos decir que cuando nos toca analizar un sistema de potencia, que lo podemos imaginar tan complejo como se nos ocurra, ¿sí?, nosotros vamos a poder seleccionar arbitrariamente, y esto lo remarcamos, arbitrariamente. ¿Qué quiere decir arbitrariamente? Que yo soy el que elijo, ¿sí? Yo soy el que selecciono, ¿sí? ¿Qué selecciono? Normalmente, dos valores base independientes. Por lo común, se selecciona un valor de tensión base que normalmente, y en términos generales, ya vamos a ver, pero por ahora va a ser Ln, ya vamos a explicar qué significa eso. Y otro, ¿no es cierto? El otro elemento seleccionado arbitrariamente tiene que ver con la potencia aparente compleja S base 1 phi. El Ln hace referencia línea neutro. Eso, línea neutro, si es que estoy considerando un sistema trifásico. Si estoy considerando un circuito monofásico, directamente me desaparece eso de línea neutro y tengo que hacer referencia, ¿no es cierto?, a la tensión, a una tensión base en un circuito monofásico. Lo mismo con esto, ¿qué es el 1 phi? Cuando yo estoy en presencia de un circuito trifásico, ese 1 phi hace referencia justamente a por fase. Eso es un sistema trifásico. Obviamente que si estoy en un sistema monofásico, esto desaparece y voy a hablar solamente de una potencia compleja base. Entonces, en términos generales son esos dos valores como mínimo que yo elijo como base y como referencia para el estudio de un sistema por unidad de un sistema de potencia compleja. Entonces, ¿cuáles son las leyes o las relaciones básicas y fundamentales que rigen en esto del estudio de los sistemas de potencia en sistemas por unidad? Vamos a escribirlas por acá. Son varias relaciones que vamos a considerar. Por un lado, vamos a decir que la potencia que vamos a elegir arbitrariamente, potencia activa como base por fase, va a ser igual a la potencia reactiva base monofásica y va a ser igual a la potencia aparente base monofásica que elijamos. De tal manera que, y a partir de la aplicación de la ley, digamos, de la definición de potencia activa, donde la potencia activa S va a ser igual a ¿qué? A la V por I. En este caso, vamos a tener que la I va a ser igual despejando a ¿quién? A la S dividido en B. Si nosotros hacemos como base directamente, nos referimos a todo al subíndice base, en este caso va a ser 1 phi y acá va a ser base Ln. ¿Sí? Lo escribimos así, de todos modos, en términos generales, vamos a comenzar estudiando esto del estudio por unidad para circuitos monofásicos. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Otra de las relaciones que también consideramos nosotros es que la impedancia base que elijamos arbitrariamente va a ser resistencia base igual reactancia base, por definición va a ser igual B de base
de línea neutro dividido en la I de base. Acá surge de la aplicación directamente de la ley de Ohm, ¿sí? Y a partir de la definición de que I de base, la I de base, considerando de que la I de base es esta relación de acá, si nosotros reemplazamos en esa fórmula, ¿qué nos queda? Nos queda B de base Ln en el numerador dividido en I de base, pero I de base es todo esto, entonces te queda S base 1 phi y acá B de base cuadrada. Finalmente, y respecto de lo que son los circuitos en paralelo, vamos a tener que la admitancia base que elijamos arbitrariamente va a ser G de base, B de base, ¿sí? Igual por definición de recíproca de admitancia base. Todas estas ecuaciones, relaciones fundamentales para el estudio de los circuitos del sistema de potencia a partir del estudio por unidad, ¿sí? Vamos a ver que están referidos tanto para los circuitos trifásicos, ¿sí? En términos generales, y que nos van a servir obviamente, ¿no es cierto?, para el caso de los circuitos monofásicos, que es lo primero que vamos a comenzar a ver, ¿no es cierto?, posteriormente en cuanto al estudio de esto de los sistemas por unidad. Vamos a decir que por convención, se adoptan las dos reglas, y las subrayamos, vamos a tener dos reglas siguientes para el estudio de cantidades base. Más que todo para la selección. Esto cuando decimos que vamos a seleccionar en forma arbitraria, hay dos reglas a seguir. ¿Cuáles son esas dos reglas? Primero, el valor base de la potencia aparente, es decir, S base, que lo hemos denotado así, en forma genérica, es el mismo para todo el sistema de potencia en estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un sistema con varios transformadores de potencia, de todos esos transformadores yo arbitrariamente voy a elegir uno y solo uno de ellos, y a la potencia nominal de ese transformador lo voy a elegir como base para todo el sistema. ¿Sí? Ya vamos a ver con un ejemplo. Relación número 2, o la regla número 2, ¿qué dice? Que la relación de transformación, ¿se acuerdan de eso que definíamos como RT? Relación de transformación. Respecto a las bases de tensión en cualquiera de los lados, sería de los dos lados, de un transformador, se selecciona igual a la relación de transformación respecto de las tensiones nominales de este. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo defino relación de transformación como relación entre dos tensiones base, entre dos tensiones base, en este caso
lado primario respecto al lado secundario, esa misma relación de transformación, ¿sí? Va a ser igual que yo la calcule como la relación entre dos tensiones nominales, tanto del primario respecto del secundario, ¿sí? Esa va a ser la segunda regla sobre la cual nos vamos a basar nosotros a partir de la clase que viene, cuando empecemos a ver con un ejemplo concreto esto de el estudio y la aplicación de sistemas por unidad para transformadores y sistemas de potencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entendió hasta ahora? ¿Cuál es la idea? Hemos hecho la introducción del sistema por unidad. La clase que viene vamos a reforzar esto a partir de ejemplos. ¿Sí? Ejemplos de aplicación directamente en transformadores. ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe. Para ahora se va entendiendo todo. Perfecto. Bueno, listo. 20, 30 horas. Suspendemos acá, dejamos la clase acá, continuamos la clase que viene, como decíamos, retomando este tema con ejemplos para ir afianzando los conceptos de estos temas que estamos viendo, estos temas nuevos que estamos viendo. ¿Estamos? Listo, entonces. Bueno, profe. Cualquier cosa nos vemos entonces en la clase que viene. ¿Sí? Buenas noches, que descansen, buen fin de semana XXXL, que descansen y estudien, estudien que ya se viene la parte final del año, ya queda menos, hay que empezar a estudiar por los parciales y para los finales, así que descansen, pero también estudien, así que repártanse como puedan. Listo, entonces, estamos, muchas gracias. Profe. Nos vemos. Buenas Muchas noches. gracias, profe. Buen Hasta fin de luego. Nos semana vemos. para usted Buen fin de- también. Gracias, que anden bien, hasta luego.